Hay palabras que aunque fueron escritas hace miles de años, parecen describir perfectamente lo que sentimos. Gozo, soledad, tristeza, esperanza. Eso es lo que hace tan especiales a los salmos. Palabras dichas por personas reales que se esforzaban por buscar diariamente al Señor en sus vidas. Y por eso quizá el Salvador también lo citó. En sus palabras encontramos una invitación constante a confiar en Él aun cuando el camino sea incierto. Quizá por eso, después de tantos siglos, seguimos haciendo nuestras las palabras de David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Porque cambian las épocas, cambian las circunstancias, pero el pastor, buen pastor, sigue siendo el mismo. ¿Qué pasaría si esta semana dejáramos que los salmos no solo expresaran lo que sientes, sino también te enseñaran a confiar más profundamente en Jesucristo? El Antiguo Testamento, uno de los escritos más antiguos del mundo que también testifica de Jesucristo. Escritura antigua aplicada a tiempos modernos. Estás escuchando Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras. La temporada 3. Bienvenidos al episodio número 34. Salmos 1, 2, 8, 19 al 33, 40 y 46. Salmos. Okay. Me encanta el título de esta lección. Jehová mi pastor es. Algo bien curioso que sucede con los salmos es que aunque tradicionalmente se los atribuimos al rey David, a ese, el de las mañanitas, chistorete del día, perdón, disculpen ustedes el chiste, en realidad no sabemos quién lo escribió, pero como bien mencionabas ahorita en la introducción, son sentimientos, y el libro de Salmos tiene tal relevancia que aún Cristo mismo predicaba a través de estos salmos. Muy bien, pues, ¿cómo te ha ido esta semana? Bien, recuperándome del FSY. Ya para cuando salga el episodio vamos a estar, pero recién llegaditos. Recién llegados, así es. Pues, bueno, fiel a la tradición, nosotros analizamos solamente dos de todas las partes que propone la lección. Creo que ese es un ejercicio que deberían de estar ya llevando a cabo nuestros maestros para estar listos para la nueva parte de la escuela dominical que va a ser cada semana, pero solamente 25 minutos, ¿verdad? Entonces, pues yo escogí un tema. Yo escogí Salmos 1 y 23, 26, 28 y 46. He confiado en Jehová. O sea, casi todo, pues, ¿no? Casi todo. Pero bueno, quiero empezar con una reflexión muy importante. Vivimos en una época en la que nunca antes había habido tanta información tan rápido disponible para las personas. Y al mismo tiempo es la época en la que más personas padecen o padecemos de ansiedad. ¿Ok? ¿Te alguna vez te has preguntado qué es la ansiedad? La ansiedad es un estado del cuerpo en el que, en otras palabras, es exceso de futuro. Exactamente. La depresión es pensar excesivamente en el pasado. La ansiedad es pensar excesivamente en el futuro. ¿Okay? Sabemos lo que ocurre del otro lado del mundo en cuestión de segundos. Escuchamos opiniones de todas partes. Corremos de una actividad a otra y el tiempo parece no alcanzarnos nunca. Y aún así, muchas personas terminan el día con una pregunta silenciosa. ¿Dónde realmente puedo encontrar paz para mi alma? Y curiosamente, esta no es una pregunta moderna. Es una pregunta que ha existido desde el principio de los tiempos. Hace más de 3000 años, un rey que conocía tanto las victorias como las derrotas, los aplausos y las traiciones, la abundancia y el dolor, oposición en todas las cosas, como veíamos la lección pasada, escribió palabras que siguen consolando corazones aún en este 2026. Y atribuimos estas palabras a nuestro querido rey David. Y los salmos no son simplemente poesía, son oraciones nacidas en medio de una vida real, de una vida común, de situaciones que vivimos todos los días.
Hay salmos escritos desde una cueva o desde un hogar. Hay salmos escritos después de una batalla o después de algún despido o después de alguna pelea. Hay salmos que hablan del arrepentimiento. Hay otros salmos que hablan de una profunda gratitud por las bendiciones, pero todos tienen algo en común. Todos nos llevan de regreso nuestro corazón al Salvador. Vamos a leer, por favor, Salmos 46, 1 y 2. Y vamos a ver una promesa muy, muy poderosa que Dios nos hace. Salmos 46. 1 y 2. Al músico principal de los hijos de Coré, Salmo con Alamot. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se deslicen los montes al fondo del mar. Y el 3. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Selah. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Aunque se mueva la tierra, aunque pase esto o aquello, nuevamente Dios no nos va a quitar los problemas. Eso lo vimos muy desglosado en el capítulo pasado. Si tú no viste la lección de nuestro capítulo 33, por favor ve y velo. Páusalo aquí ahorita. Ve y velo, donde hablamos de que Dios no nos va a quitar los problemas, pero nos va a ayudar a pasarlos. Y continúa aquí. ¿Okay? Entonces no dice que no dice que nunca tendremos problemas. Dice que tendremos un refugio mientras los enfrentamos. ¿Okay? Y creo que esa es la diferencia que nos hace cambiar completamente el chip de cómo afrontamos los problemas. Si soy obediente, Dios no me promete quitarme los problemas, me ofrece un refugio para protegerme de ellos. Porque el Evangelio nunca nos promete una vida sin tormentas, nos promete un Salvador que a la vez nos permite caminar junto a Él, en medio de las tormentas. Porque nosotros caminamos junto al Señor, no el Señor con nosotros. ¿Okay? Uno de los salmos más conocidos es el Salmo número 23. Hay cánticos, hay canciones, hay poemas. Se ha enseñado de mil maneras debido a el gran poder que tiene. Y quizás lo hemos leído tantas veces que corremos el riesgo de realmente analizar lo profundo que esto es. ¿Me ayudas, por favor, a leer el Salmo 23? Jehová mi pastor es, del 1 al 4, por favor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y qué bonito estos versículos, porque ahí dice que Jehová nos va a ayudar, pero nombra a Jehová nuestro pastor. Y yo voy a leerte algunas características de los pastores, y quiero que por favor analicemos y nos demos cuenta de cómo exactamente esas características también aplican a nuestro Señor Jesucristo. Un pastor conocía a cada oveja. La guiaba, la protegía, la buscaba cuando se perdía, la cargaba cuando ya no puede caminar. Y entonces David utiliza estas maravillosas imágenes para ayudarnos a entender lugares de delicados pastos, aguas de reposo, la vara y el cayado. Todo esto no habla de un pastor común, habla de nuestro pastor y de nosotros como sus ovejas. Todo esto habla de Jesucristo. Los delicados pastos representan el alimento espiritual que Jesucristo nos ofrece a través de su palabra y a través de la revelación.
Las aguas de reposo simbolizan la paz que solo Él nos puede dar. El cayado representa dirección cuando nos desviamos. Y cuando David dice, mi copa está rebosando, no está hablando únicamente, hermanos, de una abundancia material, que padre, ¿no? Pero no solamente habla de eso, también habla de una vida llena de la gracia del Salvador. Una vida donde las bendiciones de Cristo son mayores que las pérdidas que podamos llegar a tener. Y también esa escritura nos lleva directamente a Jesucristo por todo esto que estoy hablando. Jesucristo no solamente nos muestra el camino, Él es el camino. No solamente nos ofrece descanso, Jesucristo también es nuestro descanso. No solamente nos protege del lobo, Él entregó su propia vida para apacentar al lobo, que es la consecuencia del pecado. Y Jesucristo vino a convertirse en ese pastor que David imaginaba caminando delante de su rebaño. Él conoce tu nombre, Él conoce tus heridas, conoce tus debilidades, te da de beber y te carga en sus hombros. Nos carga en sus hombros cuando hemos caído espiritualmente. Por eso los salmos no solamente son poemas acerca de Dios, son una invitación constante a caminar con Cristo. Y bueno, 3 principios prácticos en la vida. Número 1, confiar en Dios no significa entenderlo todo. Muchas veces queremos confiar únicamente cuando vemos todo el mapa. Y muchas veces solamente es necesario la luz que nos da y nos avanza lo que sigue del camino. La confianza verdadera nace antes del milagro. Confiamos porque conocemos al pastor, no porque conozcamos el camino. El presidente Russell M. Nelson enseñó: la fe en Jesucristo es el fundamento de toda vida y de toda creencia y la vía hacia el poder divino. La confianza no está puesta en las circunstancias, está puesta en Cristo. Punto número 2. La paz del Salvador no depende de la ausencia de los problemas. David escribió: aunque ande en valle de sombras de muerte. Y qué miedo, imagínate. O sea, parece diálogo de escena de película de terror. ¿Ok? No dijo aunque llegue al valle hermoso, cantando a los pajaritos. Dijo que esté todo despejado. Y la ardillita ahí caminando. Dijo, aunque ande. Los valles no son nuestro destino. Son parte del camino. Y un pastor nunca va a abandonar a sus ovejas en medio del camino. Nos va a pasar por ese valle tan lúgubre a lo mejor. ¿Ok? Quizás el milagro que más necesitamos no sea salir inmediatamente de la dificultad, sino sentirnos caminando al lado del Salvador. Y punto número 3, ya para terminar. Una vida centrada en Cristo siempre produce estabilidad. Vamos por el promedio de la vida. Vamos a tener altos, vamos a tener bajos, pero con Cristo a un lado es como un amortiguador que hace que nuestra vida se sienta estable, aunque haya esos altibajos. ¿Ok? ¿Y por qué permanece firme? El Salmo número 1 compara al justo con un árbol plantado con corrientes de agua en medio. ¿Por qué no se mueve el árbol? ¿Por qué está firme? Porque las raíces son profundas. ¿Ok? Lo mismo ocurre con nuestra vida espiritual. Las tormentas, los problemas van a llegar. Pero si nosotros tenemos nuestras raíces en Cristo, estaremos firmes. El presidente Jeffrey L. Horan dijo: no importa cuán tarde crean que sea, ni cuántas oportunidades crean haber perdido, nunca han quedado fuera del alcance del amor de un buen pastor. El pastor no abandona su rebaño, va en busca de sus ovejas. Llevo una pregunta para ti. 2 preguntas, eliges cuál. ¿Qué imagen del buen pastor toca más tu corazón? ¿Los delicados pastos, las aguas de reposo, la vara y el cayado,
o el hecho de que Él permanece con nosotros en el valle de sombras? Esa última, porque si algo tenemos seguro en esta vida, veíamos en el episodio anterior, regresen a verlo, es que esta vida va a estar llena de eso. Entonces, la promesa de que Él va a permanecer con nosotros, si nosotros acudimos a Él, es la garantía de vida. Y bueno, complementando tu respuesta va otra pregunta. ¿Has experimentado en algún momento de tu vida en donde sentiste claramente que Cristo fue el refugio cuando las circunstancias no cambiaron de inmediato? Sí. A lo largo de mi vida, en diferentes etapas, el único lugar, el único espacio donde yo podía sentir que era importante, que era amada, que era todas aquellas cosas que me acercaban y me ayudaban a conocer más a mi Salvador. Y es complicado. La vida es muy difícil. Pero no, o sea, sería de tontos tratarla de llevarla solas. Así es. Gracias, Jocelyn. Yo sé que Jesucristo es nuestro pastor, es nuestro refugio, es nuestra fortaleza y es nuestra paz. Sé que Él conoce cada uno de nuestros nombres. Sé que Él estará con nosotros atravesando este valle lúgubre y que si aprendemos a confiar en Él como David, aprendiendo a hacerlo, llegará el día en que también podamos decir con plena convicción, como el salmista, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y algún día podremos volver a la presencia de nuestro Padre Celestial, guiados por el buen pastor que nunca dejó de buscarnos. Qué bonitos episodios. Siento que hemos hablado tanto del Salvador de una manera muy clara y completa. Así es. Y qué curioso que desde la fundación del mundo, todas las cosas que el Señor mandaba hacer a sus hijos era para mantenerlos con la mira puesta en ese gran y postrer sacrificio. Y vemos que ellos, eso se metió tan en lo profundo de sus corazones que era el deseo de su alma poder hallar ese descanso, esa paz que el Señor les había prometido. Y el segmento que yo escogí fue Salmos 2 y el 22. Jesucristo es el Mesías prometido. Pues ya había agarrado todo lo demás yo, pues ¿qué te dejaban? Y el leer estos versículos enterneció mi corazón porque los vi llenos de ese anhelo, ¿no? De poder conocer y de poder tenerlo a Él. Y en cierto punto es como que si ya lo estaban viviendo. Y el Salvador, pues como les mencioné, les fue prometido desde la fundación del mundo. Y aunque faltaba mucho tiempo, ellos estaban viviendo con eso presente. Pero ese anhelo también reflejaba un poco de dolor. Voy a leer un par de versículos y tú me vas a decir, vamos a hacer esta actividad. Voy a leer el versículo y nueva tú me dinámica vas a decir, sí. En Ven, síguelo. Yo te voy a decir. ¿En qué momento de la vida de Jesucristo viene a tu cabeza? Ay, Andrés, pues. ¿Okay? Pero si me equivoco, me corriges. Va. Pero bonito, porque soy muy sentido. En Salmos 31:5 dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. ¿Estás leyendo Salmos, en serio? Salmos. ¿En la cruz? Uh-huh. Cuando Jesucristo... Es claro. Uh-huh. Son sus palabras. Salmos 22:18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Cuando lo desnudan en la cruz. Uh-huh. Cuando ya bajan de la cruz y pues dicen, bueno, ¿quién se lleva qué? Ok. En Salmos... Uno sí y uno no. No la tiene. No. No, está bien. Es del momento. Tin, tin. Sí. No, aquí póngale un 2. Editor, ponle 2. Y Salmos 22 del 7 al 8. Todos los que me ven me escarnecen. Hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo: se encomienda a Jehová, que Él lo rescate. Sálvele, puesto que en Él se complacía. A ver, ayúdame. Te lo voy a repetir otra vez.
O si quieren ustedes pónganlo en los comentarios. Todos los que me ven me escarnecen, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo, se encomienda a Jehová, que él lo rescate, sálvele, puesto que en él se complacía. ¿En la cruz? Sí. Pónganlo en los comentarios si no están de acuerdo con Adrián. Entonces, ellos veían esto o probablemente se lo imaginaban y podían sentir todo esto. O sea, si yo me pongo a pensar ser quien estaba escribiendo esto, o sea, cuánto dolor estaba sintiendo en mi corazón ver que ese Salvador que se me había prometido iba a pasar por estas cosas. Y ¿qué podemos aprender de estas conexiones? Por favor, escríbanlo en los comentarios. Yo tengo un comentario. Cuando tengo la oportunidad de visualizar una situación, yo trato de solucionarla antes de que llegue. Ese es mi trabajo, pues, ¿no? Entonces tengo esa obsesión. Habilidad. Ver los problemas antes de que lleguen y solucionarlos. ¿Cuál debió de haber sido? Qué amargo, qué profundo debe haber sido el dolor del salmista al ver una situación que va a pasar dentro de 200 años, no sé, 2000 años, no sé, y que no puedo solucionar. Y que solamente iba a tener que suceder. Y la capacidad y la protección del Padre de no darle ansiedad, porque ya dijimos que la ansiedad es pensar en el futuro, ¿no? Sino de escribirlo y expresarlo y de plasmar el sentimiento que tenía. Y esto me hizo pensar, bueno, estas conexiones, ahora pues nosotros tenemos otras escrituras que nos ayudan a tener una comprensión un poquito más amplia del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, pero ¿por qué se hablaba desde ese tiempo acerca de Jesucristo? Y me gustaría que me puedas ayudar en el Libro de Mormón. Vamos a ver por qué desde esos tiempos, por qué incluso en el Nuevo Continente se hablaba o hacían que su mirada esté puesta en el Mesías prometido. Segundo Nefi 25:26. Uy, qué bonita escritura. Dice, ya hablamos de Cristo. Nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo y profetizamos de Cristo y escribimos según nuestras profecías, para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados. Entonces, esa quizá no ansiedad fue reemplazada por esperanza. Por esperanza. Y por un propósito de entiendo esto para poder saber por qué Dios perdona mis errores. Y digo, ahorita nosotros podría tener más lógica de decir, Dios me perdona porque Cristo ya expió mis pecados. Pero estas personas aún no lo tenían. Tienen que conformarse o tener la esperanza de que alguien lo va a expiar. Bueno, sí voy a llegar con Dios, pero Cristo tiene que expiar los pecados primeros, pero yo sé qué va a pasar. Nosotros, es una fe, la de ellos es una fe más poderosa. Y si no están de acuerdo, compartan, la verdad, pero para mí, la esperanza de algo que va a pasar requiere más fe que la esperanza de algo que ya pasó. Tenemos tantas evidencias y aún así, a veces se nos es difícil de acudir a esa fuente que nos redime, que nos sana, que nos perfecciona. Claro. Entonces, nuestros padres han profetizado acerca de Jesucristo para que nosotros sepamos a qué fuente hemos de acudir. Fíjate que cada vez que tengo la bendición de poder entrevistar a alguien para su recomendación para el templo, por mi llamamiento actual, les digo, pues la respuesta es sí o no. ¿Y por qué? Y si sí, pues te vamos a firmar la recomendación. Y si no, tendremos la oportunidad de aplicar la expiación de Cristo que ya pasó en nuestras vidas. Qué diferente y qué
contexto diferente tendría que ser aplicar la expresión que va a venir. Qué fe de las personas que vivieron antes de Cristo. Ahora, ¿qué tipo de fe voy a tener en este momento para ir y acudir a mi Salvador? O sea, tanto fue lo que hizo, tanto es lo que se ha hecho para que nosotros en este momento sepamos a dónde ir. Y pues, ¿cómo se ha enseñado acerca del Salvador? Y los sacrificios mantenían la mirada puesta del pueblo en el Señor. Y ahora se nos pide que pongamos nuestro corazón, que pongamos nuestra voluntad en el altar del sacrificio, pero con esa misma perspectiva. Y el Elder Reinblum, en su discurso de esta última conferencia general, que se titula Gracias a Cristo, él nos enseñó el por qué todo habla y nos dirige hacia Cristo. Gracias a Jesucristo, todo lo que es injusto en la vida puede corregirse y se corregirá. Él consagrará nuestras aflicciones para nuestro provecho, santificará para nosotros nuestro más profundo pesar, endulzará la copa amarga y los calmará de manera fiable y constante. Si se lo permitimos, no padeceremos ningún género de aflicciones que no sean consumidas en el gozo de Cristo. Centrarse en el Salvador, en su expiación infinita y en lo que Él ha hecho por nosotros, traerá el gozo y la claridad a nuestra vida, sin importar cuántas otras preocupaciones tengamos. Por esa razón, los profetas antiguos, modernos, siempre nos han dirigido y siempre nos dirigirán a Cristo. ¿Qué podemos hacer nosotros, Adrián? Si ya todos estos antiguos profetas, incluso los modernos, nos ayudan a que dirijamos nuestra vista, nuestra vida hacia Cristo, ¿qué podemos hacer para seguir su ejemplo? Cosas pequeñas. Básicos. Bueno, mientras haces la pregunta, vino a mi mente la historia de la mujer que volteó hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Lo primero que podemos hacer es no voltear hacia atrás, no seguir recordando los pecados, no seguir anhelando el vivir dentro de Babilonia. Otra de las cosas que podemos hacer es fortalecer nuestra relación con Cristo a través de cosas pequeñas. Mi hijo se está preparando para salir a la misión y entonces pues ni estudia ni trabaja, pues está en casa. Entonces me levanté yo y iba listo, abrí su puerta, listo para reorganizar su día, y me encontré a mis 2 hijos leyendo las escrituras. Me sentí tan bien, me sentí tan bonito, porque él ya no va a seminario, ya se graduó, pero está preparándose con pequeñas cositas durante su día para seguir fortaleciendo su fe en Jesucristo. Ir al templo cuando más podamos, hacer oración y tratar de que en cada pequeñas acciones que hagamos, emular lo que haría Jesucristo en nuestras vidas. Y una invitación muy contundente de presidente Nelson: usar de manera correcta el nombre de la iglesia. Vivimos en un mundo donde cada vez se habla menos de Jesucristo. De hecho, dicen que no somos cristianos, pero esa es otra historia. De hecho, esta mañana fui a migración y pues ahí para renovar ya soy residente permanente. Y entre las preguntas que hacen es como religión. Y yo, miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y me queda viendo la señorita como, religión, cristiana. Como, ¿cristiana? Y yo, sí, cristiana. Entonces... La Iglesia de Jesucristo. En este mundo donde cada vez se habla menos de Jesucristo, nosotros debemos hacerlo como el doble. Somos miembros de la iglesia, o si no eres miembro de la iglesia y eres cristiano, de la población menor a nivel mundial, pero podemos compensarlo. Entonces, al hacer uso correcto de la iglesia, del nombre de la iglesia, testificamos
en quién creemos, a quién servimos y por qué lo hacemos. Yo me acuerdo que cuando el presidente Nelson dio esa instrucción, yo batallaba mucho para poder... ¿De qué iglesia eres? Y hasta agarraba heresia. De la iglesia de Jesucristo de los últimos días, nos dicen mormones. Y por mucho tiempo esa fue mi explicación. Y hasta lo voy a confesar, hace unos cuantos meses he dejado de decir mormones. Entonces ya digo, soy de la iglesia. Y tomo aire porque está muy largo. Pero digo, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. ¿Nunca has visto 2 misioneros en la calle? Ah, sí, soy de esa iglesia. ¿Y por qué lo hacemos? ¿O por qué tendríamos que hacerlo? Porque hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo. Testificamos de Cristo. Testificamos de Cristo y aprendemos cuál es la fuente a la que debemos de acudir para recibir la remisión de nuestros pecados. ¿Faltan profecías por cumplirse? Sí, sí faltan muchas profecías por cumplirse, pero pues se cumplirán, ¿no? Y qué privilegio que podamos vivir en la dispensación del cumplimiento de todo. Creo que eso es un motivo que nos debe llenar de esperanza, pero también de responsabilidad. Y para terminar, me gustaría que me ayudaras leyendo el Salmo 22, los versículos 23 al 25, que lo siento como un recordatorio de lo que ha hecho, de lo que debemos hacer nosotros y de lo que va a resultar si nosotros hacemos esto. Salmo 23 del 22 al Salmo 22, 23 al 25. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. 22, 23. 23, 24 y 25. Porque no menospreció ni aborreció la aflicción del desvalido, ni él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos cumpliré delante de los que le temen. Entonces, que podamos cumplir nuestros votos, que podamos hallar ese gozo aún en la aflicción, porque el buen pastor da ese solaz, esa paz. Y por eso hablamos de Cristo. Por eso somos cristianos. Y por eso testificamos que este evangelio es de Él. Y lo sé, yo lo sé. Y por eso Cristo es nuestro pastor. Lo reconocemos como tal. Muchísimas gracias, Jocelyn, por tu participación. Gracias a todos por habernos visto por allá por casita. Y igual, si llegaste hasta aquí, por favor, coméntanos qué es lo que más te llamó la atención del podcast y por qué reconoces a Cristo como tu pastor. Fiel a la tradición, les invitamos a que pongan un emoji. ¿Hay emoji de ovejita? Ovejita, muy bien. Pues muchísimas gracias y nos vemos el próximo capítulo donde veremos Salmos 2. Que tengan una excelente semana. Nos vemos a la próxima. Esto fue Ven, Síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras. Hasta la próxima.